Buenos días, Ecomundo, ojalá 4RD, martes 5 de enero. Los mercados y las bolsas del mundo fueron sacudidas ayer por dos acontecimientos centrales. En primer lugar, un dato que fue publicado acerca del nivel de crecimiento o el índice de crecimiento de la producción manufacturera en China. Nosotros habíamos comentado justamente en la sección última y penúltima acerca de este índice cortado a noviembre y cómo era el octavo mes consecutivo. Bueno, salió el dato a fin de mes de diciembre y entonces ese dato que fue publicado en el día de ayer ya registra como 10º mes consecutivo. Y el segundo hecho es el conflicto entre Arabia Saudí e Irán y la ruptura de las relaciones diplomáticas que incluyó a otros países del Golfo, incrementando el conflicto en Arabia Saudita, sobre todo dado la situación convulsa que hay en la región. De entrada, Wall Street arrancó con el impacto, con fuertes pérdidas. Las nuevas señales de desaceleración económica de China y las renovadas tensiones que provoca esta decapitación de este líder religioso, clérigo Nirm an-Nirm, pues detonó, y la quema de la embajada provocó el derrumbe de los mercados bursátiles mundiales, tanto que Wall Street estuvo a punto de tener su peor comienzo del año en 84 años. El Dow Jones Industrial, el principal indicador del mercado de Nueva York, se redujo en 1,58% en la primera sesión del año, después de haber cerrado 2015 con resultados considerados por muchos analistas como decepcionantes. Un último rebote media hora antes del cierre de la sesión impidió un desplome mayor y evitó que el indicador quedara por debajo de la barrera psicológica de los 17.000 puntos que llegó a perder durante la jornada por una sesión que comenzó con mal pie. El Standard & Poor's 500 se redujo en 1,53%, gracias también al rebote de última hora. Pudo quedar por encima de los 2.000 puntos. No así el índice compuesto de Nasdaq, que se redujo un 2,08% y que perdió más de 100 puntos y terminó por debajo de los 5.000 puntos enteros. De no ser por el empujón de última hora, Wall Street había cerrado con el peor comienzo de año desde 1932. Para un ejercicio que según analistas puede dejar muchas sorpresas, principalmente por incertidumbres internacionales que se intensificaron desde el cierre del año del 2015. Esos temores surgieron el fin de semana por las tensiones entre Irán y Arabia Saudí. Ya en ese momento esas tensiones estaban influyendo en los mercados, a raíz de la ejecución de un clérigo chiita en Riad que había sido condenado a muerte por incitar protestas sociales en Arabia Saudí. Los dos países son claves para resolver conflictos armados en la región, como el de Siria y el de Yemen. Tanto Siria, que es frontera con Arabia Saudita, como Yemen, que también es frontera con Arabia Saudita. Por lo que una rivalidad entre esas naciones, lo de mayor peso en la región, pero enfrentadas históricamente, genera presiones en Wall Street y en todos los mercados y las bolsas a nivel mundial, al igual que todo lo que puede ocurrir en los mercados asiáticos impactados por los datos que dieron cuenta de esta reducción que habíamos comentado en diciembre de la producción manufacturera por el 10º mes consecutivo. La incertidumbre geopolítica que ha generado la ruptura diplomática entre Arabia Saudí con Irán ha desatado un escenario de volatilidad en los precios del petróleo. Tras el anuncio, el valor del crudo subió con fuerza, pero el mal dato de manufacturas de China impuso de nuevo pérdidas
en el mercado del petróleo. Es decir, por un lado, el dato de esta crisis disparó el precio y el dato malo de China pues lo bajó. Con todo, y a medida que avanzaba la jornada, las caídas dieron paso otra vez a alzas y bajas durante toda la sesión, y es que ambos países son dos actores claves en el mercado petrolero. Arabia Saudí es el principal productor de la OPEP, que el pasado mes rechazó reducir el techo de producción pese a la caída de la cotización del crudo que hemos destacado en Ecomundo, mientras Irán es también un socio de la OPEP. El petróleo de Texas se redujo un 0,76% hasta 36,76 y el Brent se redujo 0,16% hasta 37,22 en una banda baja pese a estos dos conflictos contradictorios que hemos comentado. Y es que las bolsas en China, tanto la de Shanghái como la de Shenzhen, cerraron el pasado lunes por primera vez de forma prematura, tras una fuerte reducción del 7% en virtud de un nuevo y controvertido mecanismo contra la volatilidad de los mercados. Recordemos el pinchazo de agosto, la burbuja de agosto que causó el disparo de crisis en las bolsas. La caída de este lunes fue consecuencia de esta publicación de estos indicadores y sus repercusiones en la economía mundial, sobre todo dado que China es el principal consumidor de materias primas del mundo y la segunda economía mundial. En particular, la contracción de este importante indicador por 10º mes consecutivo. Esta situación tuvo repercusiones en las demás bolsas asiáticas que cerraron a la baja. La incertidumbre sobre la evolución de la economía china y el cierre prematuro de las bolsas inmediatamente tuvo la repercusión Wall Street que hemos señalado con los altibajos y al mismo tiempo en los valores europeos, que registran reducciones de hasta el 3,5% en el caso de Frankfurt. El índice Eurostock 50 se redujo 2,96%, el de Milán se redujo 2,55%, el de París se redujo 2,47%, el de Madrid el 2,41% y el de Londres en 2,35%. El índice Bovespa, que incluye los indicadores de las principales empresas que cotizan en la bolsa de Sao Paulo en Brasil, cerró con un repliegue de 2,79%, mientras que el real perdió 2% frente al dólar, lo que se suma a la reducción del 30% acumulado el pasado año 2015, la moneda de Brasil. A su vez, el índice IPC de la Bolsa Mexicana de Valores se redujo un 2% y el peso se redujo 0,7% frente al dólar. Es importante destacar que en China este hundimiento del índice CSI 300, que aglutina las 300 principales compañías cotizadas en las dos bolsas, obligó a la suspensión de la cotización aplicando por primera vez el nuevo reglamento de las autoridades de la regulación. En un primer momento la cotización fue suspendida durante 15 minutos, pero no logró evitar el derrumbe. El objetivo de la suspensión era frenar la alta volatilidad y evitar que se repitiera el crack de la bolsa china de agosto del año pasado 2015, cuando se produjo el cierre adelantado de la sesión. El índice de Shanghái había perdido 6,86% durante estos 10 minutos, 15 minutos que se interrumpió la sesión. En el Shenzhen la caída fue del 8,22%. La normativa nueva que provocó esta situación y que entró en vigor este lunes prevé que si el índice CSI 300, que incluye a grandes bancos y compañías petroleras estatales, gana o pierde un 7%, los intercambios quedan suspendidos por el resto de la sesión. El propósito es evitar el pánico, es decir, los riesgos sistémicos, pero algunos de los analistas consideran que este sistema puede ser contraproducente, agrandando la volatilidad en vez de reducirla. Para algunos analistas el mecanismo es únicamente un instrumento y no ayudará al mercado a hallar verdadero valor. Lo que más inquieta es que la aplicación del sistema va a afectar la liquidez en el mercado. Los inversores que quieren vender no pueden hacerlo y los que quieren comprar tampoco.
Los intercambios se van a reducir si estas suspensiones prematuras se producen con demasiada frecuencia. El derrumbe de este lunes también se debe a que aproximadamente expiran las medidas tomadas el año pasado por las autoridades para frenar el hundimiento de los mercados. En julio, el gobierno de Pekín decidió temporalmente prohibir vender a los accionistas que poseían más del 5% de una empresa cotizada en bolsa, para evitar bruscos derrumbes bursátiles como los ocurridos en China a mediados del 2015 en agosto. La medida permitió frenar la hemorragia y la bolsa de Shanghái terminó el año en alza de 9,4%, mientras que la de Shenzhen un incremento anual de 63%. Este sistema de suspensión de mercados existe en otros lugares. La bolsa de New York aplicó un sistema similar a finales de los años de 1980, en caso de fluctuación mayor al 20%, y que fue utilizado por primera vez en 1997, pero que desde entonces se aplica raramente. Tras el derrumbe y cierre prematuro de sesión en las dos grandes bolsas de China, el índice Nikkei 225 de la bolsa de Tokio había caído al cierre algo más del 3%, un 3,06%, mientras que el segundo indicador del Topix se redujo 2,43%. En tanto, el yuan, la moneda china, retrocedió a su menor nivel en casi 5 años frente al dólar. Seguiremos analizando todos estos detalles y justamente terminamos el año analizando la economía china y su impacto en la economía mundial y vemos cómo inicia el año con esta situación y la crisis geopolítica en torno a Oriente Medio con este nuevo conflicto entre Irán y Arabia Saudí, y ya veremos todo el impacto que esto tiene en Europa y en las potencias occidentales y en todos los mercados. Pero será hasta mañana cuando volveremos en Ecomundo, ojalá 4RD. No le cambie, Cita Cultural.